Amigos, cuando yo estuve investigando esta historia, me pude dar cuenta de cómo relaciones personales conflictivas pueden escalar a extremos. En mayo del 2022, una deportista del ciclismo profesional fue encontrada sin vida en un departamento en Austin, Texas. Hoy les voy a contar todo lo que pasó en uno de los casos más impactantes del mundo del deporte. Les voy a contar la historia de Moria Wilson. 需要帮助时，请联系乘务员。Anna Moria Wilson nace en 1996 en Littleton, New Hampshire, esto en Estados Unidos. Aunque en realidad ella crece en Vermont junto a sus padres Eric y Karen, y también tenía un hermano menor llamado Matt. Su personalidad siempre fue un tanto introvertida, era un poco tímida y a momentos también era un poco reservada, y también tenía como un gran corazón. Cuentan que era muy cariñosa con todos, pero la principal característica de Moria era que desde pequeña a ella siempre le habían fascinado los deportes, y esto más que todo porque había crecido dentro de una familia de deportistas. Su papá Eric estuvo a punto de ser un deportista olímpico cuando era joven, y esto fue algo que inspiró muchísimo a Moria. Moria siempre fue muy decidida. Si ella quería lograr algo, simplemente lo hacía, iba por ello. Si algo no le salía bien, ella pues se enojaba mucho y lo volvía a intentar hasta lograrlo. Porque, amigos, la idea de siempre estar en un podio, de ganar, era como combustible, gasolina para ella. Y durante su etapa escolar asistía a una academia para esquiadores. Era una academia para personas, para chicos que realmente querían convertirse en atletas olímpicos, por lo cual los chicos solo tenían clases hasta el mediodía y el resto del día pues se la pasaban esquiando, practicando, e incluso Moria llega a ser una esquiadora junior de renombre nacional. Pero lamentablemente cuando Moria iba en la preparatoria sufre como lesiones en los ligamentos de la rodilla, y por este motivo tuvo que abandonar sus sueños de ser una esquiadora profesional. Y al principio esto fue un poco difícil de aceptar para Moria, pero esto no duraría mucho tiempo, ya que ella conocería el ciclismo gravel. Amigos, para quienes no conocen este deporte combina el ciclismo de carretera con caminos de tierra y senderos. Entonces es un deporte que prioriza la aventura como los nuevos paisajes. Moria se compra una bicicleta especial para gravel y bueno, empieza a adentrarse en este deporte. Se convierte en su nueva pasión. Pero el ciclismo gravel, amigos, también es un deporte bastante competitivo, ya que participan muchísimas personas y ganar es un tanto difícil. Pero, amigos, estamos hablando de Moria. Ella empieza a ganar cada competencia en la que participaba y poco a poco empieza a hacerse un nombre dentro de este deporte. Luego empezó a ganar competencias ya de más alto nivel. Su desempeño la empieza a posicionar como una de las atletas más prometedoras y respetadas. En el 2019 ella también se gradúa con una licenciatura en ingenierías y se muda a una ciudad cercana a California. Entonces, en esa época como que su vida transcurría entre California y Vermont, y viajaba también muchísimo por las competencias que tenía. En octubre del 2021, mientras Moria estaba participando en una competencia en Idaho, conoce a un chico, a un hombre de 36 años llamado Colin Strickland, quien era también un participante de la competencia. Pero, amigos, este no era un participante cualquiera. Colin Strickland era un ciclista profesional de gravel. Había sido ganador de múltiples campeonatos mundiales, incluso del más importante de todos, del Unbound Gravel 200 en el año 2020. Para este punto, Colin Strickland era bastante famoso pues en este ámbito, y él contaba con muchos patrocinadores. Básicamente su nombre era como una marca personal. Él tenía mucha presencia en redes sociales. Él vivía para esto, él se dedicaba enteramente al ciclismo gravel. En este primer encuentro que tuvieron, ellos empiezan a charlar un poco, como que Colin pues también nota las habilidades de Moria y le dice que también le puede ayudar a conseguir patrocinadores, ¿no? Como que ve su potencial. Pero más allá del deporte,
como que entre los dos empieza a haber como cierta química, como cierta conexión especial, y desde ese momento ellos dos empiezan a salir en una relación no formal por algunos cuantos meses. Aunque amigos, al mismo tiempo Colin Strickland tenía una relación intermitente con otra persona, con una mujer llamada Caitlin Armstrong. Caitlin Armstrong era una mujer de 36 años, era una instructora de yoga, a la cual también había conocido haciendo ciclismo. Aunque se sabe que la relación entre Colin y Caitlin era, se podría decir, tóxica. Caitlin era bastante celosa, siempre le revisaba el celular, leía todos sus mensajes e incluso le borraba ciertos contactos si a ella no le gustaba, si a ella no le parecía. Y se cuenta que Colin y Caitlin siempre estaban terminando y volviendo, así era su relación. Entonces Colin conoce a Moria en uno de estos como tiempos, espacios que se daba con Caitlin, y aunque estaban en este tiempo muerto, Caitlin seguía viviendo en la misma casa con Colin, solamente que en habitaciones separadas, y Colin tenía guardada a Moria con otro nombre, no con Moria sino con otro nombre, por temor a Caitlin. Colin vivía en Austin, Texas, entonces se veía con Moria cada que Moria viajaba a Texas. Ellos dos estuvieron saliendo entre octubre hasta diciembre del 2021. El tiempo que Moria salió con Colin fue bastante confuso para ella, porque Moria empezó a sentir cosas ya un poco más profundas por Colin. A ella le gustaba mucho cómo él la hacía sentir, era como muy amable, la hacía sentir como muy especial, él era muy cariñoso, pero también por otro lado Colin solía desaparecer a momentos y como que tampoco era muy claro con las intenciones que tenía hacia Colin, y esto era algo que a ella pues la confundía muchísimo. Al parecer Colin también había estado pensando en si tener una relación con Moria o no, pero sucede que su relación con Caitlin era mucho más fuerte, sobre todo porque Caitlin lo ayudaba con temas administrativos, y para ese tiempo Colin estaba levantando un negocio. Básicamente Caitlin se sabía todas las contraseñas de sus cuentas bancarias, era ella quien administraba todas estas cuentas. Entonces ella tenía mucha influencia sobre la vida de Colin. Y finalmente, como les digo, para diciembre del 2021, la relación no formal que tenía con Moria termina. Esto fue un tanto doloroso al inicio, ¿no?, para Moria, pero ella era una chica bastante sensata y al contrario, más bien esto le ayudó mucho a cerrar su ciclo con él y como a continuar. Y para inicios del 2022 tienen cierto contacto Moria y Colin, como que quedaron en términos de amigos. Ellos solían a veces encontrarse en ciertas competencias en otros estados, y básicamente era por eso, por los eventos en común a los cuales ellos tenían que asistir. Pero amigos, eso era todo. Para mayo del 2022, Moria iba a tener una competencia de gravel en Austin, Texas, y pues ella viaja a Austin. Ella va unos días antes de la competencia y se hospeda en casa de su amiga Cash, como ella siempre lo hacía cada que iba a Austin. La mañana del 11 de mayo del 2022, ya estando en Austin, Moria sale a entrenar temprano en la mañana. Ese mismo día, Colin le invita a pasar el día con él, le envió unos mensajes, le dice que si quería ir a nadar y luego ir a cenar. Moria acepta y pasa básicamente todo el día junto con Colin, y durante la cena Caitlin intenta llamar a Colin en repetidas ocasiones, pero bueno, Colin básicamente no le responde. Y después de haber cenado juntos, Colin deja a Caitlin en la casa donde se estaba quedando, en la casa de su amiga, y le dice que la iba a ver al día siguiente en la cena previa a la competencia, y se despiden y Colin se va. Más noche, la amiga de Moria llega a la casa. Ella había estado cenando y cuando entra ve a Moria tirada en el suelo sobre un charco de sangre. Ella se le acerca y ve que Moria no estaba respirando. Ella llama a los paramédicos y también empieza a practicarle prácticas de resucitación, pero Moria no reaccionaba. Para cuando los paramédicos llegan, solamente pueden certificar la muerte de Moria. Ella ya estaba sin vida. Había fallecido con tan solo 25 años. Su amiga no lo podía creer.
no sabía cómo es que todo eso había sucedido y luego más tarde también su familia fue notificada. Al inicio la policía creyó que esto pudo haberse tratado de un robo, pero amigos, el lugar estaba intacto. No habían señales de forcejeos ni disturbios dentro de la casa, aunque sí faltaba la bicicleta de Moria. La policía al día siguiente va a la casa de Colleen y le dan la noticia y también le dicen que tiene que ir a rendir su declaración, ya que él había sido la última persona en verla con vida. La policía también se entera de que a la única persona a la que no le caía bien Moria era a Caitlin, la novia de Colleen. Tanto Colleen como Caitlin comienzan a ser sospechosos. Colleen cuenta que sí, que había pasado todo el día junto con Moria, pero que después de eso él había dejado en su casa y que después de eso había pasado toda la noche en su garaje, pues reparando, arreglando sus bicicletas para la competencia que iba a tener. Aunque también dijo tener sí 2 armas en su casa, que una era de él y otra era de Caitlin, pero él dijo que también nunca había usado esta arma. Y sí, efectivamente, cuando la policía va, encuentran estas 2 armas. Y ya en el interrogatorio de Caitlin, pues ella se muestra totalmente fría e indiferente, como que dijo, sí, escuché la muerte de una ciclista de la comunidad, pero yo no sé nada, no tengo nada que ver en esto. Básicamente ella no quiso responder las preguntas de la policía, eligió retirarse. Con los días también la policía empieza a revisar las cámaras del vecindario donde sucedió todo, y en una de las cámaras pueden ver que hay una camioneta de color azul con lunas polarizadas que se estaciona justo enfrente de la casa donde se estaba quedando Moria a eso de las 8:37 más o menos. Y luego en otra cámara también se ve pasar a esta misma camioneta azul, pero a diferencia de la anterior cámara, esta cámara sí registraba sonidos. A eso de las 9:15 de la noche se escucha el grito muy fuerte de una mujer seguido de 2 disparos. Luego hay un silencio breve de unos segundos y se escucha un tercer disparo. La policía sabe inmediatamente de que se trataba de los gritos de Moria, y ahora también se tenía esta camioneta azul en estas grabaciones. Y la policía recuerda que cuando fueron pues a notificar a Colleen en su casa, en la entrada había también una camioneta azul como del mismo modelo. Cuando le preguntaron a Colleen que de quién era esa camioneta, él les dijo que era de Caitlin. Y es así, amigos, como la policía comienza a especular que quizá Colleen, después de haber dejado a Moria en su casa, tomó la camioneta de Caitlin y pudo haberle hecho esto. Pero amigos, en una de las cámaras de seguridad también se ve cuando Colleen sale con su motocicleta, y también se supo su ubicación. Cuando ocurrió esto a las 9:15 de la noche, él se encontraba en su casa, había recibido una llamada, entonces la policía supo que él no podía ser. Cuando se examinan también estos casquillos de balas encontrados en la escena, la policía se da cuenta de que pertenecían a una de las armas incautadas, era del arma de Caitlin. Entonces, amigos, ya tenían esto como prueba y además estaba la coincidencia en sus camionetas. 6 días después de la muerte de Moria, la policía emite una orden de arresto para Caitlin, pero amigos, para este punto, Caitlin ya no estaba en Austin. Caitlin se había dado a la fuga. Rápidamente la fotografía de Caitlin sale en todos los noticiarios y se inicia una búsqueda masiva en todos los estados de Estados Unidos. Luego se supo que ella había vendido su auto, su camioneta azul, y que había ido hacia Nueva York para encontrarse con su hermana. Pero amigos, días después no se obtienen como más movimientos de Caitlin. La policía estaba muy al pendiente de ella en todos los aeropuertos, había una alerta. Pasado unos días, la policía se da cuenta que Caitlin había utilizado el pasaporte de su hermana para salir del país. Ella había aprovechado el gran parecido que tenía con su hermana y había fugado. Amigos, Caitlin se había ido a Costa Rica. En este país también se emite una orden de captura. La policía sabía que lo más probable es que Caitlin había cambiado su identidad, como su apariencia,
Y también sabían que lo más probable es que estaría buscando trabajo como instructora de yoga. Así que la policía idea un plan. Ellos ponen un aviso en internet sobre se busca a una instructora de yoga y no pasan muchos días hasta que Caitlyn cae en la trampa. Después de 43 días, Caitlyn es capturada. Y efectivamente, amigos, Caitlyn se había teñido el cabello y no solo eso, sino que se había operado la nariz para parecerse más a su hermana. Amigos, yo no sé qué pasaría por la mente de esta mujer. No sé si ella creía que realmente era más astuta que la policía y creía que quizá nunca la iban a atrapar. Y amigos, lo que me dejó aún más perpleja fue el hecho de que Caitlyn se estuvo tomando fotos todos estos días que estuvo en Costa Rica como si fuera una turista más, como si ella no hubiera hecho nada, como si nada hubiera pasado. Esto realmente me pareció de locos. Caitlyn es llevada nuevamente hacia los Estados Unidos para comenzar su proceso. Pero amigos, antes de esto ocurre otro suceso que yo lo llamaría ridículo. Unos días antes de que comenzara su juicio, 2 agentes de policía estaban escoltando a Caitlyn a una cita externa con el médico que ella tenía, como que ella había tenido una lesión en la pierna. Después de haber estado en su cita médica, Caitlyn sale de su cita y básicamente se va corriendo, escapa. Ella intenta huir nuevamente. Amigos, aquí hay un video. Realmente yo no sé qué estaba pensando esta mujer en su mente, si creía que realmente no iba a recibir ningún tipo de castigo. Y la policía dijo que sí, a ella la habían visto entrenando bastante, muchísimo, días antes de hacer esto, como que parece que ella ya lo tenía planeado y estuvo como ejercitándose en su celda. Amigos, en serio, yo no sé qué pasaría por la mente de esta mujer, en serio me parece ridículo. Felizmente Caitlyn fue capturada 2 kilómetros después y bueno, su juicio comenzó. Este juicio comienza en octubre del 2023 y Caitlyn básicamente se declara inocente de todos los cargos, pero amigos, se presentan pruebas muy contundentes. La bicicleta de Moraya fue encontrada al costado de la carretera. Cuando se le hicieron pruebas, se descubrió que había ADN en la bicicleta de Moraya, ADN de Caitlyn. Colin también fue a dar su declaración y amigos, parecía que Colin no quería estar ahí. Él básicamente se la pasó mirando al piso todo el rato, como que rara vez levantaba la mirada para mirar a la persona que le preguntaba. Y además que como que se cubría la cara con sus manos, como que se ponía en esta posición. Y en ningún momento él tampoco miró, siempre le dio como la espalda a Caitlyn. Y una pregunta que a mí me llamó bastante la atención fue que a él le preguntaron si conocía a Caitlyn y él dijo un rotundo no. Y creo que fue más como haciendo referencia a que él jamás imaginó que Caitlyn iba a ser capaz de hacer algo así. También se mostró una conversación de Caitlyn y Colin cuando Colin todavía estaba saliendo con Moraya. Básicamente en esta conversación Caitlyn como que intenta manipular a Colin de no salir con Moraya y también le envía un video de ella estando en un campo de tiro disparando un arma. Y amigos, esto como que hacía alusión, referencia a lo que se iba a venir después. Esto fue tomado como una amenaza. La policía llega a recuperar los datos de GPS de esta camioneta que había vendido Caitlyn y es así como ellos pueden más o menos armar una cronología de tiempo de cómo habían sucedido las cosas ese día. Como les había comentado, Caitlyn tenía todas las contraseñas de Colin mediante un iPad que ella tenía en su casa. Logra entrar a las cuentas de Colin y logra ver la conversación que Colin tenía ese día con Moraya. Y si bien Moraya estaba guardada con otro nombre, Caitlyn supo que era ella porque Moraya había enviado una fotografía en su bicicleta a Colin. Esto lo pudo ver Caitlyn. Caitlyn sabía perfectamente con quién estaba haciendo planes Colin. Ese día Caitlyn sale de su casa y trae consigo el arma, sale con su camioneta. Ella comienza a dar vueltas por las calles y se estaciona en varias ocasiones como en gasolineras, como que
parecía que ella no sabía bien qué era lo que iba a hacer, como que estaba pensando. No sé si ella estaba pensando en ir a este restaurante donde estaba Colleen y Mariah y encararlos pues frente a frente. Pero en vez de esto, amigos, Caitlyn decide ir al vecindario donde se quedaba Mariah, se estaciona y los espera ahí. Y luego, amigos, en cámara se ve que eso de las 8:30, pues Mariah y Colleen llegan. Colleen la deja en la puerta de la casa y Colleen se va con su motocicleta. Para esto, Caitlyn también estaba por ahí, estaba a tan solo una manzana, estaba esperando a que Colleen se fuera. Cuando Colleen se va, ya unas calles más adelante se estaciona un rato y le empieza a escribir a Caitlyn diciéndole que ya había terminado con un encargo que había estado haciendo y que podrían ir a cenar, pero Caitlyn no le responde porque básicamente traía el celular apagado. Para esto, amigos, Caitlyn seguía dando vueltas alrededor de la manzana de la casa donde se estaba quedando Mariah, como que estaba dando vueltas y vueltas como si la estuviera rodeando. No sé, es un poco turbio ver esas cámaras. Luego se ve que, bueno, ella a eso de las 9:15 estaciona su camioneta y se dirige a la casa donde estaba Mariah. Cuando Mariah abre la puerta, Caitlyn le apunta con el arma y le da un disparo en la frente y luego le da un disparo en esta parte como de costado. Incluso le lastima un dedo, como que al parecer Mariah intentó resguardarse. Mariah cae al piso. Tras unos segundos, Caitlyn se acerca al cuerpo de Mariah y le apunta con el arma y le da directo en el corazón. En noviembre del 2023, Caitlyn Armstrong es hallada culpable de todos los cargos. Es hallada culpable del asesinato de Mariah Wilson. Es condenada a 90 años de prisión. Aún en el tribunal, después de la sentencia, la mamá de Mariah dirige unas palabras hacia Caitlyn. Caitlyn Armstrong, no estoy segura de si mis palabras podrán llegar a tu corazón, pero lo voy a intentar. Odio lo que le hiciste a mi hermosa hija. Fue muy egoísta y cobarde ese acto violento del 11 de mayo. Fue cobarde porque nunca elegiste enfrentarte a ella de mujer a mujer, hablando civilizadamente. Ella te habría escuchado. Ella sabía escuchar muy bien. Se habría preocupado por tus sentimientos. Era una persona cariñosa y empática. Si te hubieras permitido conocerla de verdad, nunca, nunca, nunca habrías querido lastimarla. Cuando le disparaste a Mariah en el corazón, me disparaste a mí en el corazón. Le disparaste a Eric en el corazón y a Matt en el corazón. Y amigos, personalmente pienso que estas palabras reflejan todo el caso en sí, sobre cómo la violencia no solamente afecta a la víctima, sino también a todo su entorno. Caitlyn destruyó a una persona muy, muy empática, muy humana, que hubiera sabido comprender muy bien su dolor si Caitlyn se lo hubiera permitido. Y creo que Colleen nunca imaginó que esta situación iba a escalar hasta este punto. Y aunque él no jaló el gatillo, él también co-creó esta situación que desencadenó este final. Creo que si él hubiera sabido que ciertas decisiones suyas iban a conducir a todo esto, creo que él hubiera hecho las cosas diferentes. Amigos, creo que a veces podemos tomar decisiones que generan como conflictos emocionales en otras personas, pero que una cosa sí quede bastante claro, amigos, y es el hecho de que la violencia siempre le pertenece a la persona que la ejerce. La responsabilidad de la muerte de Mariah no deja de ser de Caitlyn. Creo que la relación que llevaban Colleen y Caitlyn no estaba del todo clara. Habían expectativas por parte de Caitlyn que no fueron satisfechas, y lo cual pues desencadenó que ella ejerciera un control voraz sobre Colleen, unos celos intensos. Amigos, nunca, nunca, nunca va a valer la pena estar en una relación donde no te sientes segura o seguro, donde todo es muy confuso, ambiguo, y tampoco nunca va a valer la pena estar en una relación donde ejercen control sobre ti. Es 1000 veces mejor estar solos que en este tipo de dinámicas tóxicas. Mariah era una chica joven que viajaba constantemente por sus competencias y en ese contexto conoció a Colleen y tuvieron una breve relación. Ella nunca hubiera podido imaginar el nivel de obsesión y de violencia que habitaba dentro de Caitlyn. El hecho de salir con Colleen, pues sí, generó un conflicto emocional muy, muy grande
en Caitlyn. Pero amigos, como digo, la violencia siempre pertenece a la persona que la ejerce. Las decisiones que tomó Mariah no la convierten en responsable del daño que recibió. Nadie merece morir así, nadie merece ser asesinado de esa manera. Amigos, los celos intensos, el control, no nacen en sí de las situaciones o por culpa de otras personas. Esto es más que todo por miedos e inseguridades que podemos llevar dentro. Y cuando no se saben regular este tipo de emociones, escalan a estos niveles. Pero con eso, nada amigos, solamente les quiero decir que se cuiden muchísimo y quizá esta historia pues sirva para reflexionar en qué tipo de relaciones nos encontramos, en qué tipo de relaciones queremos estar. Y nada amigos, yo solamente les digo eso, cuídense muchísimo amigos, yo los quiero muchísimo. Y amigos, en sí esta es la historia. Y bueno amigos, muchísimas gracias por escucharme, por siempre ver estas historias, por siempre estar aquí conmigo. No se olviden de darle like al video, ya saben que es muy importante para que este canal siga creciendo. Su like de verdad me ayuda muchísimo. Tampoco olviden compartir este video y si no se han suscrito, pues suscríbanse amigos para más historias como estas. Tampoco olviden seguirme en mi Instagram, ahí coloco como cosas más personales. Y pues nada amigos, muchísimas gracias por todo y ya nos estamos viendo en una siguiente historia. ¡Chao!